Grabar porque creo que no estaba grabándose, ahora sí. Entonces, el calor específico hace referencia a la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura de 1 kilogramo en una sustancia determinada en un grado Celsius, quiero decir. Entonces, parece un concepto medio que marea. Cantidad de energía requerida, aumentar la temperatura en 1 grado. Y sí, dice, ¿cuánta energía necesitas? ¿Cuánta energía necesitas vos para que, si vos tenés una masa de 1 kilogramo, al subir 1 grado Celsius, ¿cuánta energía vas a tener? Eso es lo que te dice calor específico, ¿sí? ¿Y cómo yo voy a tener en cuenta mi fórmula de calor específico? El calor específico, como bien ustedes están visualizando allí en la imagen, es la siguiente. Esta C minúscula, no confundan con velocidad de la luz. La C minúscula, que es el calor específico, es el resultado de ¿quién? De la energía del objeto o del sistema sobre la masa por variación de temperatura, ¿sí? Entonces, esta relación es calor específico y que, por cierto, su unidad de medida es Joule por kilogramo. Grados Celsius. Y acá noten lo siguiente, Joule sobre kilogramo por grado Celsius. Esta es la unidad de calor específico, ¿sí? Y cada elemento, cada objeto tiene su propio calor específico, ¿sí? Y eso, si yo tomando en cuenta esta fórmula de calor específico, ¿cómo yo puedo obtener la energía del objeto que quiero analizar? Bueno, lo único que tengo que hacer nada más es que todo esto, masa por variación de temperatura, lo único que tengo que hacer es esto, pasar al otro miembro y me va a quedar así. Q, o energía, en este caso, igual a energía calórica, energía térmica, energía calórica, lo mismo, lo que ustedes quieran, igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Y eso se mide en Joule, ¿sí? Yo no sé quién está visualizando la tele, pero si puede bajar el volumen, por favor, le voy a agradecer mucho. Entonces, gracias, muy amable. Y aquí tenemos unas tablas así, que esto está en el libro, y bueno, si pueden visualizarlo, no hay ningún problema aquí en esta imagen, donde notamos que hay dos partes. O sea, primero están las sustancias y por otro lado tenemos la unidad, o sea, el calor específico en joules sobre kilogramo o en calorías sobre gramos. En cualquiera de los dos es lo mismo. Lo único que se hizo nada más es una relación, una conversión nada más, ¿sí? Y fíjense que si ustedes miran rápido, ¿quién tiene el mayor calor específico aquí? El agua. Esto, sin duda alguna, es un calor importante, un calor específico que, por cierto, es el mayor de todos, así mirando rápidamente. Y por otro lado, si ustedes se van fijando allí, noten lo que dice, que si yo aumento la temperatura, acá por ejemplo, si yo aumento la temperatura, la energía va a ser positiva. Lo mismo mi calor específico, si estos dos aumentan, mi energía calórica va a ser positiva. Pero si mi temperatura y el calor específico son menores, esto también va a disminuir, que es justamente lo que se menciona allí en el ejercicio. O sea, en el ejemplo, y que ahora vamos a ver un par de ejemplos. Pero antes de ver un par de ejemplos, noten lo que está allí en la imagen. Noten lo que está allí en esta imagen, ¿sí? Ocurre que si nosotros miramos, o tratemos de imaginar, aquí está el Sol, y el Sol envía la misma energía tanto a la playa como al agua. ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Que el Sol envía o no envía la misma energía tanto al agua como a la playa?
Y sí, evidentemente que envía, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ocurre, ocurre de que aquí el agua tiene un calor específico mayor que en este caso el de la arena. Entonces, ¿qué pasa? Aunque ustedes no crean, y fíjense la ironía que tiene la situación. Decimos que el agua tiene un calor específico mayor, pero el de la playa menor. O sea, la arena en este caso es menor. Pero ¿por qué en este caso la temperatura aquí en la playa es mayor que la del agua? Porque uno descalzo no va a poder caminar aquí. Aquí no va a poder caminar descalzo. Entonces, lo que ocurre es que aquí, en este caso, el responsable es el calor específico. Este calor específico, aunque no crea menor, hace de que la temperatura en la playa sea mayor. ¿Y qué pasa? Hay un flujo de aire, ¿sí? El agua, con el tema de, ya sea en los ríos, mares, océanos, lo que sea, sí o sí envía una temperatura muy fresca, o sea, envía unas brisas frescas, ¿sí? Entonces lo que hace es enfriar hacia la orilla, enfría y por evaporación esto sube, sube, sube y una vez de que alcanza el equilibrio térmico vuelve a bajar. Y así se produce el ciclo o la circulación, en este caso, del aire. Bueno, esto es para que ustedes vean nada más, esto es para que ustedes vean nada más la importancia en este caso del calor específico en nuestras propias vidas, ¿sí? Que esto es un ejemplo bastante claro, bastante clásico. Bien, pasemos a un ejemplo y vamos a ver este ejemplo. Dice el ejercicio. Un puntal de acero cerca de la caldera. Vamos a ver qué significa puntal, por cierto. Un puntal de acero cerca de la caldera de un barco tiene una longitud de 2 metros, una masa de 1,57 kilogramos y una sección transversal de 1 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Disculpen. Durante la operación de la caldera, el puntal absorbe una energía térmica neta de 2,5 por 10 a la menos 5 joules. Encuentre el cambio en la temperatura del puntal y determine el aumento de longitud del puntal. Y ustedes se ponen a pensar, ¿y de qué es lo que está hablando el profe? ¿Qué relación tiene con lo que nosotros vamos a analizar? Bueno, los puntales son como estas varillas largas que sostienen algunas estructuras, ¿sí? Estas varillas pueden medir 2 metros o un poquito más y evidentemente si está cerca de una caldera o algo así, lo que va a ocurrir, y como ya vimos en la semana pasada, si hay un aumento de temperatura, ¿qué tenemos que esperar? Que haya un aumento de la longitud. Eso es lo que queremos ver aquí en esta parte. Noten que esta parte yo solamente puse hasta el B porque el C, el ejercicio C, pide la compresión, o sea, quiere saber la presión, pero para el objetivo de esta parte de la unidad no es necesario, entonces decidí nada más hacerlo hasta el B. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos en un ejercicio de este calibre. Entonces, así hacemos este ejercicio, vamos pasando rápido. Vamos pasando rápido. Pongo los datos. 5. Todos esos datos que están ahí, que me pide el ejercicio, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué fórmula voy a utilizar? Diego, pues yo me voy. Para niña, pues para voy a Clara, voy pues. Si podría poner en silencio, por favor, se le va a agradecer mucho. Entonces, tenemos ahí el área transversal o la sección transversal y la energía térmica que ya me tira el ejercicio. Bueno, evidentemente lo que quiere saber es el aumento de temperatura. ¿Qué fórmula voy a poder utilizar? Bueno, yo para ello me remito a esta fórmula. ¿La fórmula de quién? De calor específico, donde la energía es igual a masa por calor específico por variación de temperatura. Y
esta variación de temperatura es lo que tengo que hallar. Entonces me va a quedar así la fórmula. ¿Está? Yo ya tengo todos los datos. Acá nada más es aplicación directa de fórmula. Acá nada más aplicación directa de fórmula. ¿Sí? Y me va a quedar así el ejercicio. Voy pasando y queda la energía 2,5 por 10 a la 5 joule sobre la masa que es 1,57 kilogramos, perdón, por el calor específico del acero, que acuérdense que cada uno de ellos tiene sus valores, y eso ustedes miran en la tablita, ¿sí? Y al mirar en la tablita, voy pasando rápido, da un valor de 448 joules sobre kilogramo por grados Celsius. ¿Y eso cómo va a quedar? Kilogramo se va, joule con joule se va, y 1 sobre C pasa al numerador, y eso me va a dar unos 355 grados Celsius. Esa es la parte A. Hasta ahí fácil, todo bien, todo perfecto. Y con este dato yo ya puedo pasar directamente a la parte B, que es una parte bastante sencilla. Lo único que tengo que hacer nada más es aplicación de fórmula de dilatación lineal, que es esa. Variación de dilatación lineal igual a coeficiente de dilatación lineal por longitud inicial por variación de temperatura. El coeficiente de dilatación lineal es también propio característico de cada objeto. En este caso del acero es 11 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 por longitud inicial, que es de 2 metros, y lo que me salió en el inciso anterior, que es de 355 grados Celsius. Y eso, ahí yo nada más hago los cálculos correspondientes y me va a salir 7,8 por 10 a la menos 3 metros, o 7,8 milímetros, si ustedes quieren llamarlo de alguna u otra manera, ¿sí? O sea que en este caso, noten que por unos 355 grados Celsius, que esto, nosotros no podemos ni pensar en sentir esta temperatura, si no, nos derretimos todos. Pero en esta temperatura, ¿cuánto varió la varilla? 7,8 milímetros, o sea, nada, literalmente nada, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos relacionar, en este caso, podemos relacionar la variación de la temperatura por medio de la energía en función a la dilatación de cualquier sólido, de cualquier líquido. En este caso, nosotros analizamos del sólido. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta antes de continuar. Pueden preguntar, no hay problema. ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Otra persona que quiera preguntar? SER. En realidad es esta ET. Acá, si quieren reemplazar, en vez de poner energía térmica, pueden poner Q. No hay problema. Pueden poner Q. No hay ningún problema. Pero esta energía hace referencia al Q, que si yo voy a retroceder rapidito esta parte, a un ratito. Voy a retroceder. Bueno, acá nada más para aclarar, esta energía térmica también es Q. ¿Se entiende? Por eso es que cuando se hizo esta parte A, cuando se llega a este punto, noten de que pusimos que Q
esta Q es equivalente a 2,5 por 10 a la 5 Joule, que era la energía térmica. Ese en primer lugar, ¿por qué sale ER? O en realidad es ET, energía térmica, ¿sí? Y en cuanto a la consulta de Josefa, la última parte, ¿te referías a la parte B, la parte A? ¿Cuál de todos te gustaría que repita? ¿Cuál de todas las partes te gustaría que repita, Josefa? Asumo que hace referencia a la parte B. Entonces voy a repetir esa parte B, no hay ningún problema. Voy a ir pasando. Bueno, lo que sí, en primer lugar, hallamos la variación, en este caso, de la temperatura del objeto en cuestión, ¿sí? ¿Qué nos salió? ¿Cuánto? Nos salió esto, ¿sí? Nos salió 355 grados Celsius, ¿sí? Y esto lo que yo voy a hacer es utilizar ese dato para el ejercicio B, que en este caso es la ecuación de dilatación lineal. La ecuación de dilatación lineal me indica esto. Esta ecuación me indica que esa variación o ese cambio de longitud es el resultado de todo este producto. Coeficiente de dilatación lineal, que ya hablamos la semana pasada, por longitud inicial por variación de temperatura. Esto yo ya hallé en la parte A. Entonces lo único que tengo que hacer nada más es poner aquí longitud inicial ya tengo, que es 2 metros, y el coeficiente que es de cada sustancia, cada elemento, lo que ustedes quieran llamar. Y entonces nos quedó así el ejercicio. Directamente. A ver, acá. Ahí está, ahí nomás me voy a quedar. Entonces el ejercicio nos quedó de esta manera. El coeficiente de dilatación lineal del acero por la longitud inicial por la variación de temperatura. Y eso, al hacer todo el chirimbolo, diría la gente, ¿verdad? Me da 7,8 por 10 a la menos 3 milímetros. Y ocurre que cuando decimos mili es 10 a la menos 3, un prefijo matemático. Ustedes ya dieron álgebra, entonces es algo que no debería sorprenderlo, y esto se puede escribir como 7,8 milímetros. ¿Sí? No sé si ahí respondía a tu consulta. Por si no me haya escuchado, voy a preguntar ahí. ¿Alguien más que quiera preguntar algo antes de pasar? Se utiliza para la parte C del ejercicio, pero habíamos dicho que no íbamos a utilizar la parte C por una cuestión de que no es aplicable a lo que estamos buscando, ¿sí? Pero para la parte C sí se utiliza por medio de algo de Young, no me acuerdo, en fin. Pero no hace falta que apliquemos eso, ¿está? Perfecto. Bueno, vamos a pasar, ¿sí? Nos quedan 2 ejercicios más para analizar. Y acá está. En este caso, okay, ya me estoy quedando sin voz, así que me van a disculpar. Vamos pasando. En la parte de calorimetría, ¿qué significa o qué implicaría calorimetría? Alguien está preguntando. A ver. Corona lo que hace falta, ¿verdad? Pero bueno, sí. Entonces, calorimetría, ¿qué me indica? Yo miro y digo, ¿qué es esto que está ahí? ¿Qué es esto que está acá? Ocurre de que toda la energía que está del lado frío
siempre es la que va a ganar. Y la energía del objeto caliente siempre va a perder. ¿Por qué podemos afirmar esto? Acuérdense de que como vimos al inicio de la unidad de la semana pasada, habíamos dicho que contacto térmico y equilibrio térmico no era lo mismo. Y pusimos el ejemplo del café a una temperatura muy importante, una temperatura caliente, y el hielo. ¿Quién ganaba ahí? ¿El hielo o el café? El café empieza a perder energía. ¿Por qué? Porque empieza a bajar su temperatura. Y el hielo, el bloque de hielo, empieza a ganar energía. ¿Por qué? Porque aumenta su temperatura y después, evidentemente, se disuelve en forma de líquido. Bueno, ocurre de que cada recipiente o cada propiedad, porque cuando pensamos en el ejemplo que acabamos de mencionar de la taza de café y nosotros cerramos, podemos cerrar con papel film, entonces nosotros aislamos el sistema. Y entonces eso significa, cuando vamos a analizar la conducta de las sustancias que ganan, que pierden energía, eso se llama calorimetría. Y la calorimetría me indica esto, que si yo tengo la capacidad de un objeto, la energía de un objeto frío es igual al negativo de la energía de un objeto caliente, ¿sí? Entonces, por eso es que sale negativo, porque el objeto caliente se empieza a enfriar, ¿sí? Bueno, dicho esto, pasamos a un ejemplo así rápido, bien agresivo, ¿verdad? Dice el ejemplo así. A ver, ahí está. Entonces, el problema dice así. Un bloque de 125 gramos de una sustancia desconocida con una temperatura de 90 grados se coloca en un vaso de poliestireno que contiene 0,326 kilogramos de agua a 20 grados Celsius. El sistema alcanza una temperatura de equilibrio de 22,4 grados Celsius. ¿Cuál es el calor específico CX de la sustancia desconocida si no se toma en cuenta la capacidad térmica del vaso? Entonces, hablamos de dos objetos. Ustedes pueden imaginar, no sé, lo que quieran. Una jarra de aluminio, ¿sí? Ustedes le ponen ahí agua a 20 grados con esta cantidad, ¿sí? Y se les ocurre meter 125 gramos de algo bien caliente a 90 grados y lo tapan. Lo tapan. Lo que ustedes tienen que saber es que, a pesar de todo eso, primero entran en contacto térmico y luego alcanza el equilibrio térmico. ¿Por qué? Porque dice que ambos alcanzan una temperatura de equilibrio de 22,4 grados. Yo pregunto, ¿esta va a ser la temperatura final de los dos, tanto del bloque como del agua? ¿Va a ser la temperatura de ambos o van a ser temperaturas distintas? ¿Qué piensan? Pueden responder vía chat, no hay ningún problema. No tenga miedo en preguntar, ¿eh? No tenga miedo. Bien, mientras van pensando, vamos a ir pasando, ¿sí? Entonces, a ver un ratito, ahí está. El ejercicio se resuelve de la siguiente manera. A ver, mientras un ratito, ahí, cambiar.
Entonces yo ya aquí pongo todos los datos que me pedía el ejercicio. La temperatura pongo en X porque esto significa desconocido. Masa, temperatura desconocida 90 grados, masa desconocida 125 gramos, masa del agua 0,326 kilogramos, temperatura del agua 20 grados y la temperatura en equilibrio hace referencia a la temperatura final tanto del bloque desconocido como del agua, ¿sí? Entonces, esa va a ser la temperatura final de ambos. ¿Por qué? Porque cuando se encuentran en equilibrio, ya no hay más ningún intercambio de temperatura, ¿sí? Y vamos a seguir, vamos pasando, ¿sí? Por supuesto, ese 125 gramos, tengo que pasar kilogramos, me queda así. Y paso, esto yo acabo de aclarar, y aplico la fórmula calorimetría. Energía del objeto frío igual al negativo de la energía del objeto caliente, ¿sí? Y acá lo único que tengo que hacer nada más aplicación de fórmula, ¿sí? Masa, acá voy a un ratito, voy a poner ahí. Masa del agua por calor específico del agua por variación de temperatura, que ya vamos a ir pasando, ahí está, igual al negativo de la masa desconocida por calor específico desconocido por variación de temperatura. ¿Y qué es lo que yo tengo que hallar? Lo que yo tengo que hallar es esto. Este C sub X es lo que tengo que hallar. Entonces, vamos a seguir pasando. Masa del agua por calor específico del agua por T sub F menos T sub 0. Que en este caso estamos haciendo referencia al agua, ¿sí? Igual a todo eso menos T sub F menos T sub 0 del objeto desconocido, ¿sí? Acá nada más muestro paso por paso. Este video va a estar disponible en la plataforma, ustedes ya saben eso. Y ahí lo único que tengo que hacer es seguir nada más con los pasos. Voy siguiendo y este C sub X lo que tengo que hallar. Y nada más lo único que tengo que hacer es pasar todo eso. Vamos viendo, ¿sí? Y me va a quedar masa del agua por calor específico del agua por T sub F menos T sub 0 del agua, por supuesto, menos masa desconocida por T sub X menos T sub 0. Y ustedes se preguntan, y acá ya le voy a dejar una tarea para análisis nada más. Si acá sale negativo, ¿por qué acá ya no sale más negativo? Aparece todo positivo. Bueno, más que análisis, creo que en el video dice tema de examen, ¿verdad? Así que eso por matemática les dejaré a ustedes para que busquen por qué de aquí que era negativo, acá ya pasa a ser positivo. Tarea para ustedes para el examen, ¿sí? Bien, pasamos a todo esto y lo único que hacemos nada más es poner los datos. Nada más pongo todos los datos, la masa del agua es 0,326 kilogramos por el calor específico del agua, que es 4.190 joules por kilogramo, sobre kilogramo por grado Celsius, digo bien. Y ahí lo único que tengo que hacer nada más es poner la temperatura final. ¿Y cuánto era la temperatura final? Ya habíamos dicho que era de 22,4 grados Celsius menos 20 grados Celsius, que es la temperatura inicial del agua, sobre masa desconocida, que es 0,125 kilogramos, por 90 grados Celsius, que era la temperatura, acá voy a poner pausa, que era la temperatura, en este caso, inicial, bueno, en realidad tiene que ser al revés, al revés. Esto tiene que estar acá, ¿sí? Menos esto, ¿sí? Así tiene que ser. Y ahí ya van a saber por qué el negativo ya desaparece, ¿sí? Esto
esto que está acá 22,4 tiene que estar aquí temperatura final menos 90 grados. ¿Sí? Y ahí, como acá evidentemente va a salir negativo y con el otro sale negativo, se simplifican y ya sale, por eso es que sale positivo. Ya igual les tiré el dato. Y el calor específico de la masa desconocida es de 388 joules sobre kilogramo por grados Celsius. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hallar, perdón por el gesto, ¿verdad? Nosotros podemos hallar todas las variables desconocidas tomando en cuenta ese intercambio de temperatura de un objeto que está frío y entre un objeto que está caliente. Entonces, al unir los dos y evitando de que haya un, ¿cómo les digo? Un flujo que permita que salga a esa temperatura, entonces nosotros podemos encontrar los datos que querramos, sea la masa del objeto frío, del objeto caliente, la energía misma del objeto frío, o sea, muchas cosas nosotros vamos a poder analizar y poder valorar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta que ustedes tengan? Algo que quieran preguntar, consultar, aclarar, que no sea el horario de entrega del trabajo. Eso no. Pero lo otro sí. Pregunten ahora, el momento que tienen que preguntar. Bien, si no hay más preguntas, les cuento, se va a cortar enseguida la reunión. Se corta y bueno, ya saben el resto de la historia, ¿está? Yo ya no digo más nada porque enseguida se corta la reunión. La, la, la.